Los tercios españoles defendiéndose en Flandes como gato panza arriba, ¿no? Esta es la época más oscura, o una de las épocas más oscuras, de los momentos más difíciles que tuvieron que afrontar las fuerzas hispánicas del ejército de Flandes en la defensa de los Países Bajos después de la derrota de Rocroi. Vendría resaca, ¿no? Entonces, bueno, nos situamos en 1644 y los enemigos de la monarquía hispánica, los dos principales enemigos, que eran Francia y Holanda, centraron su atención en los puertos de la fachada costera flamenca para privar a España de las pocas comunicaciones que le quedaban con Flandes, para interrumpir el tráfico de barcos de la península a los Países Bajos españoles y acabar con los corsarios hispánicos que tenían base en Dunkerque y que patrullaban el Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, bueno, en 1644, un enorme ejército francés de 20.000 hombres al mando del príncipe Gastón de Orléans y apoyado por una flota holandesa, asediaron la plaza de Gravelinas, que estaba rodeada por una zona pantanosa, ¿no?, que facilitaba un poquito su defensa. El asedio de Gravelinas fue breve pero muy sangriento y los defensores se defendieron muy bien y de hecho la crónica francesa así lo reconoce, ¿no? De hecho llegaron a rechazar 4 asaltos, hasta 4 asaltos, y al final se tuvieron que rendir con todos los honores y la importante plaza de Gravelinas caía en manos de los franceses. En 1645 iba a ser un año muy duro en los Países Bajos, un año muy duro para las armas hispánicas, porque un ejército holandés de 17.000 hombres se movió muy rápido, de forma que las fuerzas hispánicas no estuvieron atentas a interceptarlo a tiempo y se plantó ante Hulst. Una plaza que previamente ya había sido objeto de amagos de ataque por parte de las fuerzas neerlandesas, pues esta vez llegó el ataque serio y llegó muy rápidamente, antes de que ninguna fuerza hispánica de socorro pudiera plantarse allí. Primeramente, el ejército holandés de Federico Enrique mandó una vanguardia a atacar por sorpresa, a ver si sonaba la flauta, por así decirlo, pero esa vanguardia fue rechazada y comenzó el asedio formal propiamente dicho, centrándose los atacantes en la zona oriental de la ciudad. La guarnición eran más o menos unos 2.500 hombres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, el comandante español de la guarnición de Hulst decidió lanzar un ataque sorpresa con sus 500 jinetes contra el campamento holandés, pero se filtró esa información de alguna manera y cuando los jinetes hispánicos salieron, en lo que se supone debía ser un ataque sorpresa, pues los holandeses ya les estaban esperando. Entonces, claro, la escasa caballería española fue rodeada y aniquilada. Entonces prosiguió el asedio holandés y empezaron los holandeses a hacer progresos sobre la parte oriental de la ciudad de Hulst y abrieron como una cuña de entrada en lo que es la ciudad, y los defensores tuvieron que rendirse. La defensa de Hulst fue inusualmente mala para lo que era el ejército de Flandes, que siempre destacaba por sus heroicas defensas en las que los atacantes se dejaban muchos hombres y mucho tiempo en el proceso. Pues esta vez fue un poco la excepción a la regla, ¿no? De hecho, aquí los defensores tuvieron un poquito más de bajas que los atacantes. Entonces la guarnición hispánica fue hecha prisionera y el mando español ejecutado. Y bueno, Hulst sería el último gran asedio, la última gran acción realmente de la guerra de los 80 años. Además, en 1645, volviendo a la costa atlántica, a la costa flamenca, los aliados iban a insistir por ahí. Nuevamente repetían la táctica de un ejército francés apoyado por mar por una flota holandesa, y esta vez asediaron el puerto de Mardyk, que cayó ese mismo año, ¿no? Y en el interior de los Países Bajos, pues las fuerzas francesas se hicieron con una serie de plazas pequeñas como Bourbourg, Bethune, Coman, Saint-Venant, Cassel, Lilière, Armentières, Menin y Laon. Pero a finales de 1645, a finales de ese mismo año, los españoles reconquistarían el puerto de Mardyk en un ataque sorpresa y también reconquistarían la plaza de Cassel. Aún así, 1645, un año muy duro para el ejército de Flandes. Llegando ya a 1646, los franceses podían mandar incluso más tropas a Flandes porque, bueno, habían obtenido victorias en Baviera sobre las fuerzas imperiales. El general Condé, el vencedor de Rocroi,
pues también había vencido a los imperiales en la segunda batalla de Nördlingen. Aparte de 1646 también sería un año en el que los suecos harían progresos y el emperador ya tenía franceses y suecos a las puertas de Viena y ya estaba pensando muy seriamente y estaba negociando muy en serio negociaciones de paz con los enemigos a espaldas de España, ¿no? A espaldas de su aliado. Entonces, bueno, en 1646 otro ejército francés que estaba dirigido por Condé, precisamente, por el Gran Condé, el vencedor de Rocroi, y por Gastón de Orléans, apoyado nuevamente por la flota holandesa, volvió a poner asedio y a conquistar el puerto de Mardyck, que caería enseguida, junto con el más importante puerto de Dunkerque. Y este fue un golpe muy duro. ¿Vale? También cayeron Courtrai y Fournet ese mismo año, ¿no? En 1646. También comentar que en Asia se dio la batalla naval de Manila, que fue una serie de combates navales en la que los holandeses intentaron atacar Filipinas y fueron rechazados, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahora en esa batalla porque se nos sale de la temática de esta serie y hablaré de ella en la otra serie de conquistadores españoles. En 1647, a pesar de esta apurada situación para las armas hispánicas, bueno, pasarían varias cosas. Lo primero, llegaría el archiduque Leopoldo, el príncipe del Sacro Imperio, a hacerse cargo del gobierno de los Países Bajos españoles. Esta especie de intercambio entre militares del Sacro Imperio a España o de España al Sacro Imperio era bastante corriente, ¿no? Había como una especie de draft, por así decirlo. Entonces, bueno, y sobre todo, muy importante, se realizó el último ataque holandés fallido a Filipinas, también en 1647. Sería ya el último intento holandés de atacar Filipinas, que al contrario de lo que se piensa, estos ataques holandeses a Filipinas no buscaban conquistar las islas como tal, sino entorpecer el tráfico español y capturar el galeón de Manila, ¿no? El galeón que comunicaba Manila con Perú, pero bueno, no lo consiguieron. Todas esas expediciones holandesas fracasaron, se empezó a negociar con Holanda y mientras se estaba negociando la paz con Holanda y se estaba, bueno, pues haciendo un borrador de acuerdo de paz, aunque aún no estaba firmado, no se firmaría hasta la paz de Westfalia, pues se suspendieron las hostilidades como gesto de buena fe entre Holanda y España y eso ayudaría bastante. Eso sería un alivio bastante importante a las armas hispánicas, el poder quitarse un frente de encima, ¿no? Pero bueno, estos años, como hemos visto, son años bastante duros para las armas hispánicas en Flandes, pero mejorarían un poco con la salida de Holanda del conflicto, ¿no? Porque permitiría cerrar un frente. Decir que en estas negociaciones de paz, comentar que Francia le estaba ofreciendo a España, así un poquito en conversaciones informales, estaba ofreciendo a España la paz y la condición de Francia era que los Países Bajos españoles se le entregaran a Francia, cuando Francia tenía un acuerdo paralelo con Holanda en la que ambas potencias se repartían los Países Bajos españoles, ¿no? Entonces los españoles filtraron a los holandeses la oferta francesa para que los holandeses vieran que a espaldas de ellos Francia estaba negociando otro acuerdo de paz con España en el cual los Países Bajos españoles irían íntegramente a Francia, ¿no? Entonces, claro, ahí la relación entre Francia y Holanda se deterioró un poco y fue uno de los factores que llevaron a los holandeses, a pesar de estar ganando, a ver factible y a ver viable la paz con el Imperio Español, porque también empezaban a ver que sus aliados pues no eran muy de fiar, ¿no? Entonces, bueno, esta jugada diplomática de filtrar la información, por así decirlo, pues ayuda un poco. En los próximos vídeos volveremos a Cataluña y a Italia. Hablaremos del último asedio, el cuarto y último asedio de Lérida y los combates de Orbetello, ahí en la Toscana. Entonces, bueno, darle like a este vídeo, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora y que tenéis los enlaces a mi novela histórica Universidad de la Guerra ahí en Amazon sobre los tercios españoles y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.